La infancia y la juventud de Irene transcurrieron bajo la estricta supervisión de sus padres. Sería más fácil enumerar las cosas que podía hacer que las que le eran prohibidas. Así que, cuando el último curso de la universidad, un tal José Vicente empezó a mostrar su interés hacia ella, y al poco tiempo le pidió matrimonio, los padres de la joven insistieron en que lo aceptase. A la propia Irene no le gustaba mucho aquel chico, pero estaba acostumbrada a hacer lo que le decían sus padres y se rindió. Para ello, sus padres le pusieron argumentos como que José Vicente provenía de una familia respetable y adinerada, y que viviendo con él nunca conocería la pobreza. En esto tuvieron razón. A Irene no le faltaba nada, pero el matrimonio apenas aportó cambios a su vida. Seguía teniendo muchas prohibiciones, al igual que antes, solo que ahora era su esposo el que se lo prohibía todo. José Vicente ganaba mucho dinero y sabía mantener a su familia. Lo único que Irene logró defender en su vida fue el derecho a trabajar. Trabajó como maestra en una escuela de música. La joven se daba perfecta cuenta de que era una esposa muy cómoda. Al final, supo que eran los padres de José Vicente quienes habían insistido en que su hijo se casara, porque de lo contrario iban a bloquear su acceso al dinero familiar. Y entonces, él fue y eligió a la taciturna y obediente Irene. Ella le limpiaba la casa y le cocinaba deliciosos almuerzos y cenas. Aunque también habría que mencionar que muy a menudo José Vicente no venía a cenar, sino que regresaba a casa cuando Irene ya dormía. La primera vez que Irene se sintió feliz de verdad fue cuando nació su hija. Cuando la vio por primera vez, se dio cuenta de lo que era la felicidad. Mientras estaba contemplando a su bebé, de repente notaba su alma más ligera que una pluma y su corazón parecía dejar de palpitar. Los padres de su esposo llevaban mucho tiempo viviendo en el extranjero y por lo tanto solo podían conocer a su nieta a través de las fotos. Y los padres de Irene dijeron que ella se había dado a luz porque quiso. Así que no iban a ayudarla en nada. Encima ya tenían bastante que hacer. A Irene le entristecía oír esas cosas, ya que además tampoco les había pedido ayuda, sino que simplemente quería que sus abuelos vieran a su nieta. Después del nacimiento de su hija, José Vicente cambió mucho. Le molestaba el llanto de la niña por la noche y también el hecho de que ahora Irene podría no tener tiempo para preparar la cena. Así surgieron los escándalos. Irene intentaba calmar a su esposo lo mejor que podía, pero él no se quedaba corto en cuanto a las expresiones y el volumen de su voz. La pequeña Martina se despertaba y se ponía a llorar. Irene llamaba a sus padres diciéndoles que quería dejar a su esposo, pero lo que oía en respuesta era que tenía que aguantar, y que ni ella ni su hija eran bienvenidas en la casa familiar, ya que el hijo de su hermano ya estaba viviendo con ellos. Decían que mientras su hermano y la esposa de éste intentaban decidir cómo iban a ganar su vida y construir su futuro, ella ya lo tenía todo. En los malos momentos, Irene iba a ver a su hija, y al mirar a su pequeña princesita, se sentía más tranquila. Aquello duró otros 4 años. Para entonces, José Vicente no solo le levantaba la voz a Irene, sino que la empezó a pegar. Irene volvió a llamar a sus padres y se lo contó. Esperaba que ellos la protegieran, pero la respuesta fue la misma que antes. Ellos no la querían para nada. «Martinita, mi pequeña, sé paciente. Dentro de poco nos iremos de aquí», le decía a su hija mientras seguía ahorrando dinero. José Vicente llevaba mucho tiempo sin darle prácticamente nada de dinero en efectivo. Era él quien compraba todo lo que consideraba necesario. Pero había días en los que él no podía hacer la compra y entonces la hacía Irene y guardaba una parte de dinero para sí misma.
Lo lograba comprando cosas más baratas o simplemente prescindiendo de algunas de ellas. Irene calculaba que para empezar, ella y su hija iban a necesitar algo más de dinero de lo que le ofrecía su salario de maestra. Porque mirando bien las cosas, la casa era de su marido, y todo lo que había en ella también. Al final llegó el día en el que se dio cuenta de que sus ahorros no habían sido en vano. La noche anterior, su esposo, una vez más, no vino a casa a dormir. Irene no pudo cerrar los ojos durante toda la noche. Su hija estaba un poco enferma y ella se quedó a su lado. A eso de las 11 de la mañana, Vicente apareció en el umbral. Al oírle chillar, Irene no fue a saludarlo inmediatamente, y cuando al final salió al pasillo, vio que no estaba solo. «Mira, Irene, es así como tiene que ser una esposa», dijo, señalando a una joven maquillada en exceso. «Y ahora mírate a ti. ¿A qué hoy no te habías peinado?» Irene siguió callada. Era verdad, ella no tuvo tiempo de peinarse. Cuando tu hija está enferma, esas cosas dejan de importar. Y también comprendía que ninguna respuesta de las que ella podía dar iba a cambiar nada. «Pues mira lo que te digo. Recoge tus cosas y a tu hija y vete. A partir de ahora esta casa tendrá otra dueña, a la que uno podrá enseñar a sus amigos sin pasar vergüenza. Y como comprenderás, no estoy dispuesto a pagar una manutención que te saque de apuros». Irene lo comprendía. Sabía que de eso trataba el negocio de los padres de su marido. Bastaba con que él se lo pidiera para que le emitieran un certificado cualquiera. Por otro lado, incluso se alegraba de que ahora iba a ser libre. Y además sus padres no podían culparla de lo ocurrido. Pero en cuanto a ellos, estaba equivocada. Mientras Irene estaba recogiendo las cosas, llamó a su madre y se lo contó todo. En respuesta, oyó que su esposo tenía razón y que una mujer debía cuidarse. Así que, por lo visto, la culpa la tenía ella. Y que a su edad le tenía que dar vergüenza el estar viviendo gracias a la ayuda de sus padres, que eran ya muy mayores. Otra cosa no, pero vivir gracias a la ayuda de sus padres, Irene lo descartó desde el principio. Pero eso sí, esperaba que podían darle techo a su hija y a ella, al menos durante un tiempo. Habiendo recogido la mayoría de las cosas de su hija en una bolsa de viaje y algunas de las suyas propias en otra pequeña bolsa, entró en la habitación de la pequeña. Martina la esperaba en el umbral. Estaba ya vestida. En su espalda llevaba una mochila y en sus manos sostenía su querido conejo de peluche. «Mamá, lo he oído todo. Ya estoy preparada». Irene abrazó a su hija. «¿Qué niña tan lista tengo? ¿Entonces nos vamos?» Y la niña asintió. Cuando Irene ya estaba en el pasillo, oyó lo siguiente. «Déjame alguna dirección si quieres que te envíe el resto de tus cosas. No necesitamos basura en casa. Mañana vendrá la limpiadora a recogerlo todo». «Me lo envías al trabajo», respondió Irene con un tono seco. Y en su corazón incluso se alegró, porque así tendría algo más de ropa. La limpiadora, doña Bisi, era una buena mujer que sabía cuidar las cosas, así que José Vicente no llegaría a tirarlas ni aunque quisiera. Al haber salido de la casa, Irene llamó a doña Bisi. Aquella le prometió recoger todo lo necesario y también dijo que su amiga estaba alquilando una habitación. Irene se sintió con más ánimo y se dirigió a la dirección indicada. La dueña del apartamento era una señora mayor muy amable. Cuando escuchó la historia de Irene, al principio ni siquiera quiso que le pagara el alquiler. Pero Irene le aseguró que tenía trabajo y disponía de unos ingresos regulares. Al fin y al cabo, si la señora alquilaba el apartamento no era por capricho. Al final llegaron a un acuerdo. Irene seguía trabajando y Martina fue a una guardería.
Cuando era necesario, doña Maribel cuidaba de la niña e Irene limpiaba todo el apartamento. Y a menudo preparaba la cena para las 3. Por primera vez en muchos años, Irene se sintió como en casa. Percibió el calor de un hogar, el consuelo, el respeto y la asistencia mutuos. Algo que ella nunca había conocido. Eran mediados de otoño. Irene y su hija fueron al parque. Era necesario hacer manualidades en la guardería y recolectar materiales naturales. Y en el parque había piñas y bellotas. Al haber recogido un montón de hojas y una bolsa con piñas, bellotas y ramitas, se sentaron en un banco. «Somos unas campeonas. Ahora solo nos queda averiguar qué hacer con todo esto», dijo Irene y abrazó a su hija, que parecía estar feliz. «Con las hojas del árbol se puede hacer un búho». Era una voz masculina que se oyó cerca. «Lo hice de niño. Y con las piñas se hace un erizo». «Gracias por la idea. Tengo la sensación de que hemos recogido demasiadas cosas. ¿Quiere que lo compartamos? ¿Quiere que lo compartamos con usted?», le preguntó Irene al hombre. «Gracias, pero no se preocupe. No tengo hijos», respondió el hombre. «Lo siento. Es que pensé que también vino por la misma razón, ya que se acortó del búho», continuó Irene. «De niño también recogía todo lo que había en este parque con mi madre, y luego hacíamos manualidades usando pegamento o plastilina», dijo el hombre. Se pusieron a charlar. El hombre se llamaba Felipe. Resultó ser un interlocutor extraordinario y también era músico. Irene daba clases de piano y Felipe tocaba el violín. Resultó que tenían muchas cosas en común. A partir de entonces, empezaron a pasar muchos fines de semana juntos, paseando por el parque. Felipe jugaba con Martina y hablaba con Irene. Cuando llegó el invierno, a aquello se le añadieron actividades propias de la época de nieve. Irene se sentía muy a gusto con su nuevo amigo. «Mamá, ¿y por qué no invitas a Felipe a casa? Le conté a doña Maribel sobre él y ella no tiene nada en contra», le dijo un día la niña a su madre. Felipe siempre las acompañaba hasta el portal y nunca insistió en hacerles una visita. Y era mejor así, porque de la otra manera Irene tendría que contarle que a ella y a su hija las echaron a la calle. Estaba avergonzada de ello. Sabía cómo era la vida de Felipe. Nunca se casó. Había tenido una novia que lo traicionó y por lo tanto siguió viviendo solo. Estaba trabajando duro y viajando mucho. Fue Martina la que le invitó al próximo paseo. Y él no podía decirle que no. Por sorpresa de Irene, no la miró con reproche cuando le contó lo que les había pasado a ella y a su hija. Así pasó un año. Volvieron a recoger hojas y castañas, solo que ahora estaban juntos. Irene se había dado cuenta hacía mucho tiempo que estaba enamorada. Pero Felipe no dio ningún paso hacia una relación. Mientras la niña jugaba con las hojas, Irene se volvió hacia él y le dijo: «Oye, Felipe, ya no puedo seguir ocultándolo. Te amo». Y lo miró a los ojos. «Ay, Irene, ¿sabes? Hay algo que no permitirá que estemos juntos», respondió Felipe. «¿Tienes familia? ¿O te da miedo nuestra diferencia de edad?», preguntó Irene. «No. Se trata de una cosa diferente. Te lo tenía que haber contado hace ya tiempo. Es que hace un año, cuando nos conocimos, acababa de ir al médico. Quería ver lugares que me eran queridos. 6 meses antes de aquello, me habían dado un diagnóstico terrible. Pasé por quimioterapia, estuve un tiempo en una clínica en Israel, pero para entonces ya había perdido mucho tiempo. No me daban más que unos 6 meses de vida. En cambio, tú y Martinita hicieron que mi vida fuera más larga. Pero no sé cuánto me queda.
dijo el hombre con tristeza. Irene no sabía qué decir en respuesta. Después de una breve pausa, Felipe continuó. «Y ahora que ya lo sabes todo, ¿encontrarás tiempo para mí mañana por la tarde?» Ella asintió. Simplemente no hubo nada que decir y el paseo terminó en silencio. Al día siguiente, Felipe condujo hasta el lugar de trabajo de Irene. Fueron al notario. Irene ni siquiera miró qué estaba firmando. Escuchó algo sobre una casa, luego sobre una cuenta bancaria, pero sus pensamientos no estaban allí. Cuando salieron de la notaría, Felipe dijo: «Pueden mudarse a su casa cuando quieran. No tendré tiempo para darles a ti y a Martinita amor, ni podré cuidar de ustedes, pero dejaré atrás una casa y unos pequeños ahorros. Por desgracia, gasté una buena parte de ellos en Israel». Al día siguiente, Irene y su hija fueron a la casa de Felipe, y cuando una semana después ingresó en el hospital, doña Maribel también se mudó allí con ellas. Les tuvo tanto cariño a Irene y a Martina que se alegró mucho cuando le pidieron ayuda. Irene prácticamente no salía del hospital, y doña Maribel le llevaba a Martinita una vez al día. Así pasó un mes. Felipe comprendía que le quedaba muy poco. «Querida Irene, tienes que prometerme algo», dijo el hombre en voz baja. Irene se sentó más cerca. «Irene, tú y Martina deben ser felices. No tengas miedo de dejar que la felicidad entre en tu vida. Y no dejes... y no dejes que nadie más te trate como lo hizo tu esposo. Sean felices, mis niñas». «Te lo prometo», dijo Irene, secándose las lágrimas furtivamente. Al funeral asistió toda la orquesta en la que había tocado Felipe, y después de 40 días se le dedicó un concierto en el teatro. Durante aquel concierto, Martina subió al escenario, se sentó al piano y tocó su canción favorita. Pasaron 6 años. Doña Maribel se ocupaba de la cocina. Un día hubo una cena de gala. Martinita ganó un concurso regional. Ella ya era bastante hábil con el piano. Se suponía que Irene, Martina y Borja iban a regresar a casa pronto. Irene encontró a su amor, que era Borja, y Martina lo llamaba papá. Luego ya estaban los tres sentados en el sofá, por la noche, viendo fragmentos del concurso en la televisión, y se sentían orgullosos de su hija. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, José Vicente estaba viendo el mismo programa. Ya no tenía aquel aspecto de un señor de clase alta. Sus padres lo echaron del negocio al darse cuenta de que estaba llevándolo a la ruina. Aquella novia joven desapareció al mismo tiempo que el dinero. Ahora estaba solo, viendo las noticias, y no podía entender qué era lo que le parecía tan familiar en aquella chica. Pero, ¿cómo lo iba a entender si casi nunca miraba a su hija mientras la tenía en su casa? Y Borja la adoptó y le dio su apellido. Durante la ceremonia de premiación, la niña dijo: «Dedico esta victoria a Felipe, un amigo que nos dio a mi madre y a mí fe en la vida después de que mi padre nos hubiera traicionado».